Mis padres vendieron mi casa y mi coche para conseguir $800,000 para que mi hermana invirtiera en acciones. Descubrí que falsificaron documentos para hacerlo legal. Los llevé a los tribunales y les hice pagar el precio más alto. Soy Michael, tengo 32 años y soy director de sucursal en una empresa tecnológica líder en Nueva York, con un ingreso anual de $500,000. Poseo un apartamento de lujo en el corazón de Manhattan. Conduzco un coche caro y tengo una carrera sólida con la que muchos sueñan. Desde fuera, todos piensan que estoy viviendo el sueño. Ven mi éxito, mi riqueza y mi libertad, pero no ven mi soledad. No tengo familia con quien celebrar mis logros, ni cenas cálidas ni llamadas cariñosas de seres queridos. Ya me he acostumbrado, porque corté lazos con todos hace 3 años. 3 años atrás, exactamente en este mismo día, descubrí que mi familia me había traicionado. Me usaron y rompieron mi confianza de formas que nunca imaginé. Confiaba en ellos, los amaba y creía que, pasara lo que pasara, siempre seríamos familia. Pero me equivoqué, y ese día tomé la decisión más importante de mi vida: alejarme y hacer que pagaran por lo que hicieron. Ese día fue un viernes. Pensaba que marcaría mi regreso a casa tras 6 meses fuera, pero en realidad fue el día en que lo perdí todo. Había aterrizado en Nueva York desde Canadá a las 7:00 p.m. 6 meses atrás, mi empresa se había expandido al mercado canadiense. Como la nueva sucursal aún no tenía director, me enviaron a preparar el terreno y asegurarme de que todo funcionara bien. El trabajo fue estresante, con incontables noches sin dormir, pero al menos sabía que tenía un hogar tranquilo al cual regresar. Me imaginaba entrando por la puerta familiar, quitándome el traje, sirviéndome una copa de vino y hundiéndome en mi sofá favorito, disfrutando por fin de un raro momento de paz tras medio año de trabajo duro. Salí del aeropuerto con mi maleta y tomé un taxi. En el camino, miraba por la ventana mientras las luces de la ciudad parpadeaban. Nueva York estaba igual de ajetreada que cuando me fui, pero dentro de mí sentía una incomodidad extraña. Algo no encajaba. 30 minutos después llegué a casa. Pero en el momento en que el taxi giró hacia mi calle, me congelé. Mi Porsche, mi coche preciado que siempre estacionaba frente a mi casa, no estaba. Fruncí el ceño, entrecerrando los ojos para asegurarme. Tal vez mi padre o Harper lo habían tomado, pensé. Después de pagar el taxi, tomé rápidamente mi maleta y me dirigí a la puerta principal. Las luces estaban encendidas, pero una sensación de inquietud me invadió el pecho. Metí la mano en el bolsillo del abrigo, saqué mis llaves e intenté abrir la cerradura. No giraba. Me detuve, miré más de cerca, lo intenté de nuevo. Nada. Habían cambiado la cerradura. Un escalofrío me recorrió la espalda. Manteniendo la compostura, golpeé la puerta con firmeza. Unos segundos después, oí pasos desde el interior. La puerta se abrió. Frente a mí, una mujer de unos 40 años, bien vestida, me miró con expresión confundida. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó con calma. Fruncí el ceño. Perdón, esta es mi casa. ¿Quién es usted? Entrecerró los ojos. Luego soltó una pequeña risa como si hubiera dicho algo absurdo. Debe estar equivocado. Nosotros somos los nuevos dueños de esta casa. Me quedé allí paralizado. ¿Qué demonios estaba pasando? Di un paso atrás y miré alrededor. No, esta era mi casa. La dirección y la calle eran las mismas. Saqué el teléfono, abrí el mapa y verifiqué la ubicación. Era imposible estar equivocado. Mi corazón latía más fuerte. Si esta era mi casa, ¿por qué no podía entrar? ¿Por qué vivía una desconocida aquí? La miré fijamente. Esta vez, con voz firme. No estoy equivocado. Esta es mi casa. Soy el propietario legal y nunca la vendí. Guardó silencio unos segundos, luego suspiró como si estuviera lidiando con un loco. Espere aquí, dijo. Desapareció dentro de la casa unos 2 minutos. Cuando regresó, tenía un montón de documentos en la mano. Me entregó una hoja y dijo con voz medida. Esta es la escritura. Compré esta casa hace 5 meses. La venta fue completamente legal. Tomé el documento y lo leí rápidamente. Mi nombre ya no estaba allí. El dueño actual era ella. La transacción había sido finalizada. No necesitaba pensarlo 2 veces para saber quién había hecho esto. Mis manos se cerraron con fuerza sobre los papeles. Todo mi cuerpo se enfrió. Mis padres habían vendido mi casa sin mi consentimiento. No podía dejar esto así. Sin dudar, llamé a un taxi. Solo un pensamiento ocupaba mi mente.
Tenía que enfrentarlos de inmediato. Justo ayer, mis padres me habían llamado. Sus voces estaban llenas de cariño. Me preguntaron cómo iba el trabajo en Canadá, si estaba bien y cuándo volvería de visita. Nunca mencionaron que habían vendido mi casa 5 meses atrás. La dulce voz de mi madre aún resonaba en mis oídos. Michael, asegúrate de cuidarte. ¿El trabajo es muy estresante? Ven a casa cuando tengas tiempo. Ahora esas palabras se sentían totalmente falsas. Me habían traicionado. 15 minutos después, estaba frente a la casa de mis padres. Respiré hondo, forzándome a mantener la calma, y toqué el timbre. La puerta se abrió. Mis padres aparecieron, con los ojos bien abiertos al verme. Michael, ¿por qué no nos dijiste que venías?, preguntó mi madre sorprendida. No respondí. Entré directamente y me dirigí al salón. Ellos cerraron rápidamente la puerta y me siguieron con expresiones confundidas. Me giré, con la mirada afilada como una navaja y la voz fría y cortante. Vendieron mi casa. El aire en la sala se volvió denso de inmediato. Mis padres se miraron entre sí. No lo negaron enseguida. Michael, cálmate, dijo finalmente mi padre, bajando la voz. No es lo que piensas. Mi madre asintió, dando un paso al frente, intentando tomar mi mano como si quisiera calmarme. Es cierto, hijo. Solo la tomamos prestada temporalmente. En unos meses te la devolvemos. Me aparté, evitando su contacto. ¿Prestada? ¿De qué demonios hablan? ¿Cómo pudieron vender mi casa sin decirme una palabra? Mi padre suspiró, desviando la mirada. Mi madre tartamudeaba, buscando las palabras. Los miré fijamente, con voz más helada que nunca. ¿Por qué? Sin respuesta inmediata, pude ver la culpa y la incomodidad en sus ojos. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, mi padre suspiró profundamente, bajó la cabeza y murmuró. Vendimos tu casa y tu coche para conseguir $800,000 para que Harper invirtiera en acciones. Silencio. La habitación entera pareció congelarse. Me quedé allí completamente atónito. Rugí de rabia. ¿Harper otra vez? Siempre ella. ¿Por qué? ¿Por qué toda mi vida me han quitado lo mío por ella? Mi voz retumbó en la sala, rompiendo el silencio falso que intentaban mantener. Ya había visto este patrón antes. Otra vez, mis cosas estaban siendo sacrificadas por la hija de oro. Mi padre hizo una mueca, levantando una mano como si quisiera calmarme. Michael, tienes que relajarte. Harper es tu hermana, es inteligente, tiene potencial. Como su hermano mayor, invertir en ella es lo correcto. Esta vez tendrá ganancias. Solté una risa amarga. ¿Cuántas veces ya? ¿Cuántas veces he invertido en ella? Mis ingresos, mis ahorros. ¿Cuántas veces los han tomado prestados para que Harper se haga rica? ¿Y dónde están los resultados? Vacilaron. No tenían respuesta. Michael, esto no es culpa de Harper, saltó mi madre defendiéndola como siempre. Ella tampoco quería esto, solo tuvo mala suerte. Mala suerte. Apreté los puños, con la rabia ardiendo en el pecho. No, no esta vez. Los miré directamente a los ojos, con voz afilada. Tienen exactamente una semana. Si no me devuelven mi casa y mi coche, iré a la policía. Los llevaré a juicio. Y les juro, esta vez van a ir a la cárcel. Mi padre golpeó la mesa con la mano, el rostro rojo de furia. ¡Malagradecido! ¿Así hablas con tus padres? Lo miré sin pestañear. Perdón. Debes confundirme con alguien más. Ustedes solo tienen un hijo. Harper. Las palabras cortaron el aire como un cuchillo. Mis padres se congelaron. Sus rostros se pusieron pálidos. Sabían que hablaba en serio. Sabían que había perdido la paciencia. Me di la vuelta y me fui sin decir más. Al salir, cerré la puerta de golpe, dejando atrás a las 2 personas que una vez llamé familia. Esa noche me registré en un hotel. Solo un pensamiento cruzaba mi mente. Cometieron el mayor error de sus vidas creyendo que yo seguía siendo el hijo obediente que solían controlar. Entré en la habitación del hotel, fui directo al baño, abrí el grifo de agua fría y dejé que cayera sobre mí. El agua era lo único que podía mantenerme en tierra. Cerré los ojos y respiré profundo, sintiendo cada gota resbalar por mi piel, intentando calmar el caos en mi mente. Familia, hogar, coche, dinero. Giraban en mi cabeza como una tormenta sin salida. Al salir de la ducha, me sentía un poco más ligero, pero el vacío aún se aferraba a mí. En la mesa, el café que había pedido al registrarme seguía en su sitio, dejado por el personal del hotel.
Lo tomé y le di un sorbo lento. Curiosamente, no sabía tan amargo como de costumbre. Quizás porque la verdad que tuve que tragar ese día era muchísimo más amarga. Me recosté en la silla, mirando fijamente por la ventana de cristal. Las luces de la ciudad se reflejaban, mostrando una versión de mí mismo, agotado, vacío, traicionado, reacio a quebrarse, y entonces comenzaron a aflorar los recuerdos. Harper es mi hermana menor, 3 años más joven que yo. Desde el día en que nació, nuestros padres la adoraron y la malcriaron. Y yo era el hermano mayor que tenía que ceder ante ella, sin importar qué. De niño, cada vez que tenía un juguete que Harper quería, mis padres me obligaban a dárselo. Si me negaba, me llamaban egoísta. Eres el hermano mayor, debes dejárselo. Esa frase se repetía una y otra vez, como una regla no escrita en nuestra casa. Cuanto más crecía, más claro se volvía. Lo que Harper quería, Harper lo obtenía. Yo, en cambio, si quería algo, tenía que ganármelo por mi cuenta. Cuando tenía 17 años, me di cuenta por primera vez de que Harper no solo era una niña mimada, también podía hacer cosas malas y no enfrentarse jamás a las consecuencias. Me robó $200. Para algunos puede no parecer mucho, pero para mí lo era todo. Era dinero que había ganado trabajando largas horas, ahorrando cada centavo en mi empleo de medio tiempo. Cuando lo descubrí, estaba furioso. Le exigí que me lo devolviera. ¿Harper? Solo se rió, como si todo fuera una broma. Pero lo más impactante no fue lo que hizo, sino cómo reaccionaron nuestros padres. No la regañaron. No le exigieron que se disculpara. En cambio, mi madre dijo con suavidad: Michael, es tu hermana. Solo están ustedes dos en este mundo. Deberías dejarlo pasar. Mi padre asintió. Tiene razón, hijo. Es tu hermanita. No puedes ser mezquino con ella como lo serías con un extraño. ¿Mezquino? Recuerdo haber apretado los puños, sintiendo una ardiente y profunda sensación de injusticia. Pero no podía hacer nada, porque para ellos Harper siempre tenía la razón. Cuando me fui a la universidad, tuve que compaginar los estudios con el trabajo. Mis padres solo pagaban la matrícula. Todo lo demás, comida, libros, alquiler, tenía que resolverlo yo. Trabajaba medio tiempo, hacía turnos extras hasta tarde, atendía mesas en una cafetería y reparaba computadoras para sobrevivir. Harper, ella nunca tuvo que mover un dedo. Mis padres le pagaban la matrícula, el alquiler, la comida y hasta el entretenimiento. Si quería una laptop nueva, la compraban de inmediato. Si quería viajar, cubrían todos los gastos sin dudar. Cuando les preguntaba por qué tanta diferencia, siempre me respondían lo mismo. Eres el hermano mayor, debes ser independiente. Harper es una chica, necesita que la cuiden. Pero lo que más me repugnaba era cómo la adoraban como si fuera una genia, cuando yo sabía perfectamente lo ignorante que era. Si sacaba una mala nota, era porque Harper estaba enferma por eso. Si resolvía un problema de matemáticas de primer grado estando en tercero, era una prodigio. Si fracasaba en un proyecto, solo tuvo mala suerte, Harper es brillante. La malcriaron tanto que terminó delirando. Creía de verdad que era más inteligente que todos los demás. Creía que el mundo giraba en torno a ella. Y ahora, mis padres acababan de vender mi casa y mi coche para entregarle $800,000 para invertir en acciones. A una chica que ni siquiera podía distinguir entre ingresos y ganancias. Y no era la primera vez que usaba mi dinero para iniciar negocios. Había perdido, como mínimo, $200,000 financiando sus supuestos proyectos geniales. La primera vez fue justo después de que se graduó de la universidad. Anunció emocionada que quería abrir un café con un modelo de negocio único que superaría a Starbucks. Invertí $50,000 en ella. Un año después, el café cerró. No recibí disculpas. Solo un comentario casual de mis padres. Harper aún es joven, necesita desafíos para crecer. La segunda vez regresó con otra idea revolucionaria. Comprar apartamentos baratos, remodelarlos y revenderlos. Juraba que obtendría ganancias masivas y que el sector inmobiliario era una inversión segura. Le di $100,000 más. 2 años después, el proyecto fracasó. Cuando pregunté por mi dinero, se encogió de hombros. Es una inversión, bro. A veces se gana, a veces se pierde. La tercera vez, quiso abrir una tienda de moda. Decía tener un ojo único para el estilo y que podía convertir su marca en la próxima gran cosa. No quería participar, pero mis padres me presionaron. Mi madre lloró,
Mi padre me interrogó. ¿Tienes idea de cuánto ha trabajado? ¿Por qué eres tan tacaño con solo $60,000? Si no la ayudas, no mereces ser su hermano. Al final perdí otros $60,000. Cada vez el dinero era prestado. Si me negaba, mis padres hacían lo que fuera para quebrarme. Me llamaban egoísta, me acusaban de no amar a mi hermana, de solo pensar en mí. Y si todo eso fallaba, mi madre usaba su arma definitiva, amenazar con su propia vida. Si no ayudas a Harper, no tengo razones para seguir viviendo. Y a través de todo eso, Harper jamás me dio las gracias. No me devolvió ni un solo centavo. Un golpe en la puerta me devolvió a la realidad. Dejé mi café a un lado, respiré hondo para calmarme y me levanté para abrir. Era David, mi abogado, y uno de mis amigos más cercanos. Lo había llamado aún estando en el taxi, sabiendo que necesitaba ayuda para desenredar este lío. David entró, se quitó el abrigo y se sentó. Sus ojos mostraban una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Estás bien?, preguntó, aunque seguramente ya sabía la respuesta. Me recosté, cerré los ojos brevemente y le conté todo. Desde mi asignación de trabajo de 6 meses en Canadá, hasta volver y descubrir que mis padres habían vendido mi casa y mi coche sin mi conocimiento. No lo puedo creer. Antes de irme a Canadá, no confiaba en nadie más, así que les pedí a mis padres que cuidaran mi casa, y ahora resulta que la vendieron hace 5 meses. Lo miré, esperando su reacción. No habló de inmediato. Me estudió con la mirada afilada de abogado, luego se recostó en su silla, cruzó los brazos y dijo: «Si vendieron tu casa, esto no es tan simple como parece». Fruncí el ceño. «¿Qué quieres decir?». David tamborileó los dedos contra la silla y habló despacio. «Puede haber fraude. Nadie puede vender legalmente una propiedad a nombre de otra persona sin su consentimiento. A menos que...». Apreté los dientes, una sensación incómoda creciendo en mi pecho. «A menos que...». David suspiró. «A menos que hayan falsificado documentos». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Estás diciendo que falsificaron mi firma?». David se encogió de hombros, su mirada afilada. «No necesariamente. Hay muchos vacíos legales que la gente común no nota. Podrían haber falsificado un poder notarial, haciéndolo parecer como si tú los autorizaste a vender la casa y el coche. O podría ser una donación firmada, algo con tu firma». Me quedé congelado. «¿Una escritura de donación?». David asintió. «Sí. Si firmaste algo en los últimos 6 meses sin leerlo bien, podrían haberte cambiado los documentos sin que te dieras cuenta». Entrecerré los ojos, tratando de recordar. ¿Había firmado algo sin prestar atención? David soltó una risita sarcástica. «O tal vez estabas borracho y firmaste sin saberlo. Te sorprendería lo común que es». Fruncí el ceño. No me hizo gracia. Pero en el fondo, sabía que David tenía razón. Si mis padres falsificaron documentos o manipularon mi firma, no iba a dejarlo pasar. Intenté recordar, hurgando en mi memoria, buscando cualquier momento donde pudiera haber firmado algo relacionado con mis bienes. Entonces, de repente, me golpeó el recuerdo. «¡Ya está!», grité, tan fuerte que David se sobresaltó. «¿Recordaste algo?». Apreté los puños mientras la memoria volvía, nítida como si hubiera ocurrido ayer. El día que fui al aeropuerto, mis padres y Harper vinieron a despedirse. Me entregaron una pila de documentos antes de entrar a la zona de embarque. «Michael, firma esto rápido», dijo mi madre con voz casual, como si fuera un trámite rutinario. «¿Qué es esto?», pregunté frunciendo el ceño. «Solo un poder notarial», respondió. «Estarás fuera 6 meses, y si la casa necesita reparaciones, podremos encargarnos. También, si la policía o el gobierno necesita verificar algo sobre la propiedad mientras estás fuera, nosotros lo haremos. Confié en ellos. Recuerdo haber preguntado por qué eran tantas hojas. Mi padre se rió, dándome una palmada en el hombro. «Por precaución, hijo. Algunas reparaciones requieren copias originales y duplicados». En ese momento parte de mí les creyó. La otra parte tenía prisa. El vuelo ya estaba por abordar. No tenía tiempo para leer cada palabra. Leí por encima las primeras líneas, vi las palabras «poder notarial» y firmé todo. No verifiqué. No pensé que me traicionarían. Y ahora estaba pagando el precio por mi estupidez. David me miró en silencio durante un largo rato. Luego suspiró y apretó su taza de café como si quisiera aplastarla. «Les acabas de entregar el boleto de oro para arruinarte». Se levantó, se acomodó el abrigo. Su mirada era calculadora,
afilada. «Esto es complicado», dijo en voz baja pero firme, sin rastro de pánico. «Pero no te preocupes, yo me encargo. Si hay algo mal con los papeles, lo encontraré. Revisa tus documentos. Nos vemos mañana por la tarde. Tendré noticias para ti». Asentí en silencio. Confiaba en David. Si alguien podía desenmascarar esta estafa, era él. Caminó hacia la puerta, pero se dio vuelta una vez más. Su expresión era seria. «Mantente tranquilo, M. Cuanto más te enfades, más creerán que vas a rendirte». No estaba seguro de poder hacerlo. La puerta se cerró con un clic detrás de él. La habitación cayó en un silencio inquietante. Me recosté en la silla, mirando al techo. ¿Por qué me hicieron esto? ¿Qué hice para merecerlo? No solo me quitaron el dinero, me quitaron la confianza, mis padres, personas que debían protegerme, Harper, la hermana que debía respetarme. Apreté el teléfono con los dedos temblando de rabia. Quería insultarla, quería gritarle, quería oírla admitir su descaro, ver cómo justificaba sus actos. Llamé a Harper. El teléfono sonó. Sin respuesta. Llamé de nuevo. Lo mismo. Harper no contestaba. Sabía que había regresado. Sabía todo. Y ahora se escondía de mí. 2 semanas después, mi vida comenzaba lentamente a recuperar algo de orden. No podía quedarme en un hotel para siempre, así que pasé tiempo buscando un nuevo apartamento, aunque todo aún no había terminado. Sabía que tenía que seguir adelante. Ese día, estaba de pie en un apartamento de gran altura con vista a Central Park, escuchando al agente inmobiliario explicar las características del interior, cuando mi teléfono comenzó a sonar una y otra vez, sin parar. Lo ignoré, pero el timbre no cesaba. Molesto, finalmente saqué el teléfono del bolsillo. Era mi padre quien llamaba. Rechacé la llamada. Segundos después, llamó mi madre. También la rechacé. No pasó ni un minuto antes de que el nombre de Harper apareciera en la pantalla. Lo miré fijamente, con el corazón frío y firme. No necesitaba adivinar por qué estaban llamando. Habían recibido la demanda. Estaban en pánico, aterrados por las consecuencias que estaban a punto de caerles encima. No tenía ninguna razón para responder. Excusas, súplicas, tal vez incluso culpas hacia mí. Fuera lo que fuera que quisieran decirme, ya no me importaba. Sin dudarlo, bloqueé todos sus números. Volví a guardar el teléfono en el bolsillo. Me giré hacia el agente y asentí ligeramente. «Continúe», dije. 10 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no eran mis padres ni Harper. Era el tío Jack. Era el hermano mayor de mi padre, que siempre se había mantenido neutral en los asuntos familiares. No éramos cercanos, pero tampoco era del tipo que tomaba partido a la ligera. Si me llamaba ese día, seguramente era como mediador. Contesté, y su voz se escuchó de inmediato. «Michael, sé que estás enojado, pero ¿no puedes darles a tus padres una salida? No importa lo que hayan hecho, siguen siendo tu familia, siguen siendo tus padres». Cerré los ojos, respiré hondo y me mantuve sereno antes de responder. «Tío Jack, si el abuelo hubiera vendido tu casa, vendido tu coche y le hubiera dado todo el dinero a mi padre, ¿qué habrías hecho?». Vaciló unos segundos. «¿Por qué me preguntas eso?». Sonreí con ironía, notando la inseguridad en su voz. «Porque eso es exactamente lo que mis padres me hicieron a mí». Un largo silencio se extendió entre nosotros. Casi podía imaginar su expresión de asombro al darse cuenta de que las cosas no eran como se las habían contado. Finalmente volvió a hablar, con la voz cargada de duda. «No puede ser. Tus padres me dijeron que solo te habían pedido prestado algo de dinero y que no habían tenido oportunidad de devolvértelo todavía. Dijeron que exageraste y los demandaste por enojo. Eso es lo que le dijeron a toda la familia». Solté una risa sin humor. «¿Ah, sí? Pues cuando llegue la fecha del juicio, los invitaré a ti y a toda la familia para que vean la verdad con sus propios ojos». No esperé su respuesta. Colgué la llamada. La verdad saldría a la luz pronto. Ya no tenía nada más que explicar. Tras un silencio absoluto, finalmente nos volvimos a encontrar 2 meses después, en la corte. Mis padres estaban sentados en la mesa de los acusados. Harper estaba a su lado, sujetando fuertemente su bolso. Vi a mi madre mirar alrededor con nerviosismo, como si buscara apoyo en alguien. Y entonces se quedaron congelados. Sus ojos se abrieron de par en par al notar cuántos familiares habían venido a presenciar el juicio. Vi el ceño fruncido de mi padre,
su rostro oscureciéndose al darse cuenta de que varios miembros de la familia lo miraban con sospecha. Y mi madre. La mentira. Esa donde decían que solo habían pedido prestado el dinero pero aún no lo devolvían. Se estaba desmoronando. Ya conocían la verdad. Unos días antes del juicio, le envié un mensaje a mi tío Jack pidiéndole que corriera la voz e invitara a todos. Quería que lo vieran con sus propios ojos, que fueran testigos de cómo las personas que decían amarme me habían traicionado. Al entrar en la sala del tribunal, los tres, mis padres y Harper, volvieron sus ojos hacia mí. Mi padre me fulminó con la mirada. Mi madre se puso pálida, y Harper simplemente se quedó ahí sentada, mirándome con una expresión imposible de leer. Nadie dijo una palabra, pero en sus ojos vi claramente el único pensamiento que cruzaba sus mentes. Jamás imaginaron que yo llegaría tan lejos. A las 8:00 a.m. en punto, comenzó el juicio. La atmósfera era densa, la tensión envolvía a todos como una niebla espesa. El abogado de mis padres se puso de pie, se ajustó la corbata y habló. Su señoría, mis clientes no han cometido ningún delito. Los demandados actuaron dentro de la autoridad legal que se les otorgó. El demandante, Michael, firmó voluntariamente un poder notarial que otorgaba a mis clientes pleno control sobre la casa y el automóvil. Yo permanecí en silencio, inmóvil. Quería ver hasta dónde llegarían. Tenemos pruebas irrefutables. Los documentos son completamente legítimos, contienen la firma del demandante y fueron notariados el 23 de octubre de 2021, añadió, haciendo una pausa y mirándome con confianza, como si ya hubieran ganado el caso incluso antes de que comenzara. Apenas terminó de hablar, sentí las miradas de mis padres y de Harper clavadas en mí. Eran las miradas de quienes creen que ya han ganado. Mi madre alzó ligeramente el mentón, una leve sonrisa de satisfacción apareciendo en sus labios. Harper cruzó los brazos, se recostó en su silla y sus ojos brillaban con triunfo. Mi padre simplemente alzó una ceja, pero la forma en que me miró, tranquilo, arrogante, seguro, me dijo todo lo que necesitaba saber. Realmente creían que me tenían acorralado. Escuché murmullos entre el público. Si firmó un poder notarial, ¿cuál es el objetivo de esta demanda? Los padres no engañarían a su hijo, ¿verdad? Esto es demasiado. Es su propia familia. Sonreí levemente, pero por dentro no estaba preocupado en absoluto. Tan pronto como el juez asintió para que David, mi abogado, presentara nuestro caso, él se puso de pie con calma, se acomodó el traje y levantó un expediente. Su mirada firme recorrió la sala. Su señoría, comenzó David con voz serena y firme. El 23 de octubre de 2021, cuando los demandados afirman que mi cliente firmó un poder notarial, él no estaba en Estados Unidos. Estaba en Canadá, en una asignación empresarial de 6 meses. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la sala. Por lo tanto, el poder notarial es inválido. El notario incurrió en una conducta fraudulenta, lo cual constituye un delito penal. La sala estalló en murmullos. Vi cómo la confianza se desvanecía del rostro de mis padres. Mi madre miró a Harper como exigiendo una explicación silenciosa. Mi padre frunció el ceño, tratando de mantener la compostura. El rostro de Harper se tornó pálido. Apretó su bolso con fuerza, el pánico comenzando a asomar en sus ojos. Y entonces se abrieron las puertas del tribunal. Entraron 2 oficiales escoltando a un hombre con traje gris, esposado. Era el notario. Por un breve instante, el tiempo pareció congelarse. David continuó, imperturbable. Su señoría, las autoridades lanzaron una investigación tras la presentación de la demanda de mi cliente. Confirmaron que este notario aceptó un soborno de $20,000 por parte de los padres de mi cliente para falsificar el poder notarial. Un murmullo recorrió la sala. Mi padre se puso pálido, como si quisiera decir algo, pero el juez levantó la mano pidiendo silencio. Volví a mirar a mis padres. Ya no había arrogancia en sus rostros, solo había sorpresa y miedo. El juez se dirigió al notario. ¿Tiene algo que decir? El hombre temblaba, luego suspiró y asintió. Sí, lo diré todo. Todos los ojos se posaron en él. Es cierto, acepté $20,000 de los padres del demandante para notariar los documentos mientras él estaba fuera del país. Pero no fui completamente imprudente. Tenía mis sospechas, así que llamé para verificar. Entonces, ¿por qué aún así firmó los papeles?, presionó el juez. Porque cuando llamé al número del demandante, él confirmó que estaba en Canadá. La sala cayó en un silencio atónito.
Mis padres estaban paralizados. David se giró hacia mí, esperando mi reacción. Fruncí el ceño, pensando, y entonces lo recordé. Había recibido una llamada de una oficina notarial, pero en ese momento asumí que se trataba de documentos de la empresa, no de mi casa, y les dije que estaba en Canadá. Para el notario, esa confirmación fue suficiente. Solté una risa amarga. Mis padres se habían aprovechado de este malentendido y lo convirtieron en el crimen perfecto. La tensión en la sala era palpable. Cuando el notario admitió su culpabilidad, se escuchó el chirrido de una silla al ser empujada bruscamente. «¡Maldito seas! Te pagué $20,000 y ahora te vuelves contra mí», rugió mi padre, el rostro rojo de ira. El juez golpeó con fuerza el mazo. «Orden en la sala. Si interrumpe otra vez, lo haré retirar». El silencio volvió. El juez se volvió hacia el abogado defensor. «¿Tiene algo que decir?». El hombre permaneció inmóvil un largo momento. Luego suspiró pesadamente y negó con la cabeza. Sabía que habían perdido. No había argumento ni justificación que pudiera salvar este desastre. 5 minutos después, el juez bajó la vista a los expedientes y pronunció con firmeza el veredicto. Mis padres fueron declarados culpables de fraude financiero y falsificación de documentos. Deliberadamente falsificaron el poder notarial y lo usaron para vender mis bienes sin mi consentimiento legal. ¿Su castigo? 10 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Además, se les ordenó pagarme $1.2 millones, $800,000 correspondientes a los fondos robados y $400,000 en sanciones e intereses acumulados. Si no pagaban la cantidad, el tribunal confiscaría sus bienes para cubrir la deuda. Harper, aunque no participó directamente en la falsificación, era consciente del delito y no lo denunció. Fue declarada cómplice de fraude financiero y condenada a 3 años de libertad condicional con una multa de $100,000. Si reincidía durante su periodo de prueba, sería enviada inmediatamente a prisión. El notario, que aceptó el soborno y falsificó los documentos, fue condenado a 15 años de prisión. Su licencia de notario fue revocada de forma permanente y recibió una multa de $250,000 por fraude notarial y soborno. Tras leer el veredicto, el juez dejó el mazo sobre la mesa y declaró que la sentencia entraría en vigor de inmediato. Los oficiales se acercaron, esposaron a mis padres y al notario, y se prepararon para escoltarlos fuera de la sala. Mis padres se quedaron inmóviles por el shock. El rostro de Harper se tornó blanco como el papel. El notario bajó la cabeza en señal de derrota. Cuando pasaron junto a mí, mi madre me miró con los ojos encendidos de odio. «¿Estás feliz ahora, idioto? Has destruido esta familia». Mi padre no dijo nada, pero la forma en que me miró, llena de resentimiento y amargura, me dijo que, para ellos, yo era el villano. No me inmuté. Sostuve la mirada de mi madre y respondí con voz serena y firme. «No. Ustedes y su preciosa hija dorada hicieron eso solos. Tuvieron una elección. Podrían haber vivido el resto de sus vidas cómodamente, envejeciendo con ambos hijos a su lado. Pero no eligieron eso. Eligieron la avaricia. Y este es el precio que pagan». Ella apretó los dientes, pero no tenía nada más que decir. Los oficiales se los llevaron. Mi padre giró el rostro, pero vi cómo apretaba los puños con fuerza, un signo silencioso de su derrota. A lo lejos, se esparcían murmullos por la sala. Algunos familiares susurraban entre sí, pero ya me imaginaba lo que estaban diciendo. «Ese chico es despiadado. A pesar de todo, siguen siendo sus padres. ¿Quién mete a sus propios padres a la cárcel? ¿Dónde quedó su piedad filial?». No reaccioné. El tío Jack se acercó, me puso una mano en el hombro y dijo en voz baja: «Lo siento, Michael, pero creo que hiciste lo correcto». Asentí sin decir nada. Sabía que no todos en la familia pensaban igual. Muchos me maldecían, me llamaban hijo desagradecido, persona sin corazón. Decían que mis padres eran ancianos y que debería haberlos perdonado. Pero, ¿qué significa perdonar cuando nunca mostraron remordimiento desde el principio? Y así pasaron 3 años. 3 años sin una sola llamada, sin un solo mensaje de nadie de mi familia. 3 años viviendo mi propia vida, pero aquellas palabras de condena aún resonaban en mi mente. Me defendí, luché por justicia, pero el precio que pagué fue perder a toda mi familia.